hablar de lo que se llama las rentas personas jurídicas o el impuesto sobre la renta de la persona jurídica. Hay grandes modificaciones. Hay muchos comentarios a nivel nacional que se viene hablando de la modificación de la enajenación de bienes inmuebles producto de la modificación del artículo 90. Entonces, que se modificó el artículo 90, que se tiene que vender o enajenar o hacer la transferencia de dominio del bien inmueble por el valor comercial, que no se pueden pactar precios diferentes al valor comercial, que no pueden diferir en un 15% del valor comercial en la enajenación. Sí, es que esto viene de antes, solamente que ahora tiene una connotación significativa. Y es que debemos tener presentes que cuando se enajenen activos o se enajenen bienes inmuebles, no se venda por un valor inferior al 15%, porque esa situación conllevará a que la escritura o lo que se esté pagando por escritura, por impuesto de registro, sea 4 veces el valor. Y esta situación también tiene una connotación, y es que se tiene que firmar un acta, una certificación bajo gravamen de juramento, en el cual se presenta dicha connotación de que no hay precios diferentes al valor comercial en el acto o título o modo de adquisición del bien inmueble. Aquí hay una particularidad, y es que el artículo 90 extiende de manera significativa sobre los servicios. Y entonces esta situación nos conlleva a una revisión de cómo se reconoce el costo de los servicios y cómo se procede el control sobre los mismos con respecto a esta modificación. Ahora bien, vámonos a hablar un poquito de las deducciones que tenemos presentes con la ley de financiamiento. Entonces hay una estructura o hay una manera de tener un beneficio, y es el nuevo artículo 107-2, y es el tema de pagos de educación a los funcionarios o empleados de la empresa o el núcleo familiar y cómo procede dicho beneficio. Entonces, en este aspecto es significativo señalar dos cosas. Uno, que los pagos que se realicen por educación, que no se encuentren tipificados dentro del contrato, que dicho pago no constituya una disminución de su pago salarial y que se estén pagando salarios por esos medios, se convierte en deducción para la empresa. Entonces sirve para la empresa tener una deducción por hacer una inversión en la formación de sus empleados o en el pago de la educación de los hijos de los funcionarios. Este aspecto es sumamente importante porque aquí podemos tener aspectos importantes de motivación, de generación de crecimiento dentro de nuestra planta de funcionarios. Adicional a esto, hay que tener presente si es que este artículo fue radicado, fue de los últimos que nacieron en la ley de financiamiento y tiene un decreto reglamentario pendiente por salir. Pero ese decreto reglamentario estamos prestos para analizarlos, para presentarles los beneficios y los criterios a utilizar. Ahora, antes nosotros teníamos una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? No se reconocía si los pagos por cuotas de afiliación, por pagos a los gremios, convertían una deducibilidad o no. Hoy en día la ley de financiamiento nos genera que esta es una deducción para la empresa que realice los pagos por cuotas de afiliación. Entonces nos salvaguarda esa situación y nos pasa a generar una deducción directa en el impuesto sobre la renta. Entonces, síntesis, deducción por pagos a gremios es deducible, y beneficio planeación por pagos a educación del empleado o del núcleo familiar del empleado son deducibles siempre y cuando no se configure una disminución salarial y que se le esté pagando salario por ese medio, sino que sea un acto de mera liberalidad que desarrolla o que elabora el empleador en pro de el beneficio de su empleado. Y en este caso, entonces, generará un beneficio para la empresa indirecto por poder adquirir o retener talento humano. Entonces, aspectos iniciales en el impuesto sobre la renta. Hay una ligera controversia en cuanto al manejo del ICA. Entonces resulta que el ICA ahora tiene una connotación, y es que a partir del año 2019, quiero reafirmar que es a partir del 2019 tiene un beneficio, y es que el 50% será descuento tributario.
Entonces, durante el 2019, el 50% es descuento tributario. ¿Y qué pasa con el 50% que queda restante? ¿Se toma como deducción o no se puede tomar? En este aspecto nosotros queremos señalar lo siguiente. Hay aspectos que se pueden evaluar y tomar diferentes tesis o posturas. Para este caso, lo que nosotros establecemos es hacer una revisión del beneficio del riesgo de ustedes como empresarios y poder aplicarlo la mejor postura al menor riesgo fiscal, que es lo que IFRS Latinoamérica desarrolla para ustedes. Ahora bien, a partir del 2022, el ICA pasa a ser 100% de descuento tributario, generando una implicación que ya no va a tener un efecto de deducción, sino irá posterior al impuesto. Adicional a ello, hay una modificación en los impuestos pagados en el exterior. Aquellos impuestos que se paguen en el exterior tienen la connotación de descuento tributario. Se elimina las referencias a la sobretasa y al CREE y se establece que vienen siendo descuento tributario limitados a la carga del impuesto sobre la renta determinado en Colombia. Adicional a esto, hay unos aspectos interesantes con el manejo de los impuestos, de los pagos por impuestos. No hay una modificación el 115. Entonces el 115 estaba tipificado como taxativo, que solamente el impuesto se pagaba aquellos impuestos específicos. Eso no. Ahora, aquellas situaciones que impuestos no son deducibles para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. Dos, particularmente, el impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización tributaria. Son dos impuestos que tienen la connotación de no deducibles. Los demás impuestos que pague el respectivo empresario siempre y cuando tengan relación de causalidad son deducibles para efectos sobre la renta. Listo, seguimos con estos aspectos y en el impuesto sobre la renta nosotros visualizamos cuál va a ser el efecto en el ICA. Entonces, en este efecto, nosotros tenemos tres opciones a analizar. La primera es no aplicar como descuento y tomarlo como una deducibilidad. El efecto de esta deducibilidad se generará un impacto en el impuesto sobre la renta del 33%. Claro, efecto, yo tengo un impuesto, lo multiplico por la tasa del 240, la tasa tributaria del año respectivo y me recibirá esa deducción. Si yo solamente aplico el 50% como descuento, posterior al impuesto tendrá un beneficio del 50%. O la otra opción es que se tome como el descuento tributario del 50% y el 50% restante como deducción, pero esto requiere una revisión y una planeación efectiva para recibir un beneficio del 66.5% del ICA a partir del año 2019. Aquellos aspectos en deducciones. Entonces tenemos unos aspectos que se modificaron con respecto al artículo 118-1 y es el que nosotros conocemos como el subcapitalización. Y hay un aspecto beneficioso y es que solamente se limita la subcapitalización para intereses generados por vinculados económicos. Otros tipos de intereses generados no se tienen en el limitante de la subcapitalización. Entonces esto es beneficioso porque aquellas empresas que tienen cierta connotación o cierto nivel de endeudamiento y ese endeudamiento es a través del sistema financiero, esa deducción por intereses no se va a ver afectada, a pesar de que la relación anterior a la 1943 era 3 veces el valor del patrimonio líquido del año anterior, ahora es 2 veces el valor del patrimonio líquido anterior, pero solamente se tienen en cuenta los intereses con vinculados económicos por parte de la empresa. Factura. Nosotros debemos tener presentes que el gobierno nacional a través de años anteriores tiene como bandera la factura electrónica y esto genera una connotación en nosotros y es que a partir del año 2020 solamente serán aceptados máximo un 30% como costos deducibles lo que no se recibe a través de factura electrónica. Y este porcentaje va a ir disminuyendo año a año. Al 2021
va a quedar en 20% y en 2022 en 10%. Entiéndase que vamos a tener que todos los costos y gastos van a ser generados a través de facturación electrónica, y por ello la DIAN a través tiene el proyecto de resolución de aplicación del calendario de facturación electrónica dependiendo del código de actividad económica y el tipo de contribuyente. Tarifa, interesante. La ley de financiamiento nos modificó las tarifas y nos dejó por ahí un vicio de inseguridad jurídica con la tarifa del 2018, que no entraremos a ahondar en ese tema, pero sí hay que ser enfáticos en que la tarifa va a disminuir. Hay una disminución de un 1% porcentual a partir del año 2020, pasando del 2020 al 32%, del 2021 al 31% y del 2022 al 30%. Ahora, ¿qué va a pasar con la renta presuntiva? La renta presuntiva va a tener una disminución para el año 2019, estará en 3.5%, en el 2020 1.5% y a partir del 2021 no existirá tarifa de renta presuntiva en nuestro ordenamiento bajo los marcos, bajo el estatuto tributario actual. Eso genera unos beneficios, genera unas implicaciones y genera unas previsiones, toda vez que los grandes capitales, tanto para las empresas como las personas naturales, no van a tener que tributar por renta presuntiva y tendremos una disminución en la carga tributaria siempre y cuando se elaboren las debidas planeaciones. Hay una sobretasa, y una sobretasa es para las entidades financieras que van a tributar con 4 puntos más en el año 2019, 3 puntos más en el 2020 y 3 puntos más en el año 2021. Y hay una configuración de nuevos agentes de retención para aquellos que tengan o presten el servicio de webcam. Entonces, en esta diapositiva nosotros tenemos tarifas especiales comparativas entre el año 2018 y 2019, dada la connotación de modificación con respecto a la modificación de tarifas con la prestación de servicios hoteleros. Entonces, hay una ampliación del beneficio en tarifa para hoteles, y hay una mejora siempre y cuando se cumpla una condición. Aquellos nuevos hoteles o se construyan o se remodelen, siempre y cuando el lugar donde se remodelen sean iguales o superiores a 200.000 habitantes y la compra, la mejora sea igual o superior al 50% del valor del inmueble, generará una tarifa a partir del año 2019 y siguientes del 9%. Entonces, conllevando una planeación, una revisión para aquellas entidades que deseen invertir en el tema de hotelería. ¿Y esto por qué viene encaminado? ¿Por qué se necesita? Porque lo que se busca es que nuestro turismo sea una locomotora general nacional que genere recursos a nivel nacionales. Por ello hay proyectos interesantes para revisar y analizar en cierta forma. Entonces, vamos a puntualizar. 1. Descuentos de los impuestos pagados en el exterior. Los impuestos pagados en el exterior se convierten en descuentos. Segundo, el descuento por ICA tiene una connotación 50% descuento o 50% deducción. Y la diferencia es 50% deducción o solo se toma una de las dos, pero requiere un análisis y una revisión de lo que puntualice la administración tributaria. Entonces, tarifas de retención en la fuente para pagos al exterior. Hay una modificación en las tarifas en la retención en la fuente sobre pagos a realizar en el exterior. Hay un incremento en el artículo 408 del Estatuto Tributario, en el cual pasamos una tarifa del 15% al 20% por los conceptos allí tipificados, como cuáles son intereses comunes, aquellos pagos por servicios técnicos y asistencia técnica, y se mantiene el 7% para los pagos a no residentes, docentes o profesores que desarrollen sus actividades en Colombia, se mantiene en el 7%. Un aspecto interesante a revisar, y es el tema de megainversiones. Entonces, este es un nuevo régimen de megainversiones para aquellas entidades que quieran desarrollar inversiones significativas en Colombia. ¿Y qué significa significativas? Que sean iguales o superiores a 30 millones de VTs. Entonces, si nosotros hacemos la conversión, eso vienen siendo 1.2 billones de pesos que se desarrollen esa inversión en Colombia en un plazo
en un plazo establecido y que se generen al menos 250 empleos directos. Con esta connotación, el beneficio es que la renta será al 27% y al mismo tiempo tiene la capacidad o la posibilidad de hacer un acuerdo de estabilidad jurídica o un contrato de estabilidad jurídica, siempre y cuando se pague el 0.75% de la inversión, se mantendrán las disposiciones durante el tiempo determinado por la ley de financiamiento. Entonces, hay un aspecto interesante con respecto a las mega inversiones. ¿Cómo vamos a proceder nosotros? De todas las modificaciones del impuesto sobre la renta existen modificaciones interesantes a analizar y oportunidades a aplicar. Un ejemplo está en el ICA, un ejemplo está en el 107 rayados el pago de educación y el nuevo 689 rayados, el cual es el beneficio de auditoría. Entonces, ¿qué nos dice este beneficio de auditoría? Y tengámoslo muy presente. Es que para los periodos 2019 y 2020, si en la presentación puntual de la declaración tributaria del respectivo periodo se realiza un incremento del 30% del valor del impuesto con respecto al año anterior, recibirá un beneficio de auditoría y es que el término de firmeza que nos establece el artículo 714 ya no será de 3 años a manera general, sino pasará a ser de 6 meses, si se incrementa un 30% con relación al impuesto del año inmediatamente anterior. Si el incremento es del 20%, el término de firmeza será de 12 meses. Aquí hay un análisis para realizar con respecto a la aplicación de los términos de firmeza y tener garantía de que esa declaración no va a ser susceptible de discusión gubernativa ante la administración tributaria. Ahora bien, en el mismo artículo hay un inciso que nos habla de aquellas declaraciones que se presenten posteriores a su fecha, es decir, de años anteriores y se presenten durante los periodos 2019 y 2020, siempre y cuando el impuesto del año anterior sea igual o superior a 71 VTs, recibirán el beneficio de la auditoría si el incremento es igual o superior al 30% o al 20%. De ese aspecto es necesario puntualizar que la redacción no está muy clara y que se requiere una interpretación muy exegética para poder definir cómo va a aplicar eso para años anteriores que vamos a estar comentando. Eso con respecto a